Hola, estamos en una edición más de Pulso Demográfico de UNFPA México, en donde abordamos los temas más actuales de demografía. Y hoy tenemos el lujo de contar con Silvia Pérez Levin, una voz fundamental justamente en la lucha por los derechos de las personas mayores. Silvia, ¿por qué hablar de los derechos de las personas mayores? Hola Lana, gracias por invitarme. Es un lujo estar con ustedes. Eh, El las lujo es personas, nuestro, siempre. gracias. Las personas mayores, para empezar, son seres humanos como todos y en teoría nosotros debemos disfrutar de los derechos humanos como todo el resto. El problema es que en la práctica no es así. Las personas mayores son muy discriminadas, somos invisibles en el trabajo de la ONU en gran parte o dentro de los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Entonces es por eso que debemos traer el tema de los derechos al frente para que podamos realmente defenderlos, promoverlos y protegerlos. Qué bien. Pues tú y yo hemos trabajado mucho juntas, Silvia, desde mucho tiempo, pero algo pasó recientemente muy importante que justamente tú compartiste conmigo. El Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución muy importante enfocada en los derechos humanos de las personas mayores. Reconoce la urgente necesidad de una protección más sólida. ¿Tú nos puedes contar un poco sobre este proceso y lo que significa esta resolución, por favor? Sí, la verdad que estoy muy contenta con el tema. Después de 14 años de reuniones en Nueva York sobre si hace falta una convención o no hace falta una convención, finalmente en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, se adoptó el 3 de abril último una resolución estableciendo un grupo de trabajo para elaborar un texto de un instrumento jurídicamente vinculante para promover y proteger los derechos de las personas mayores. Es un paso muy, muy importante para la sociedad civil, para las personas mayores, donde realmente participamos mucho en el proceso y en Ginebra incluso participamos en las negociaciones hacia el tema de la resolución. Y esperamos que haya un texto y una convención mucho antes de 14 años. Pues felicidades y felicidades a ti también, Silvia, porque sé que has estado mucho en esta lucha para la creación de este instrumento. Así que muy buenas noticias. Ahora que entonces, ¿cuál es el como roadmap para llegar justamente a este instrumento? Entonces lo que tiene que pasar ahora es justamente tener una reunión organizacional para decidir las modalidades del grupo y empezar. Y la resolución establece que el grupo se tiene que reunir 2 veces por año, 5 días cada vez, que es intenso. Es decir, no debemos esperar otros 14 años para poder tener un texto. Ojalá que no. Exacto. Y lo que hay que hacer es delinear cuáles son los temas, cuál es el alcance de un instrumento. Hay que reconocer que no podemos bajar los estándares de otros existentes mecanismos, de otras resoluciones, de otras convenciones que existen. Y lo que tenemos que hacer es implementar o aplicar las normas que ya existen en otros, ver cuáles son las normas que faltan o que no existen en los otros instrumentos y realmente ponerlos en papel para que después vuelva al Consejo y a la Asamblea General y que los Estados miembros puedan firmar y ratificar en sus parlamentos. Pero obviamente los temas grandes
Me imagino que va a ser tu próxima pregunta. Bueno, ¿Cuáles son sí, es uno de ellos y también yo sé que tú eres también especialista en temas de violencia y contra las mujeres y las mujeres mayores, así que quería preguntarte si hay unos desafíos particulares que enfrentan las mujeres mayores y cuáles son, digamos, los elementos de este nuevo instrumento que podría proteger a las personas mayores. uno de los realmente temas interesantes e importantes que esta convención puede contribuir también a los mecanismos existentes es el tema de la interseccionalidad. Ujú, ¿Qué quiere decir? Que una mujer que a lo mejor sufre o es sobreviviente de violencia, puede ser sobreviviente de violencia durante toda su vida, desde niña, durante joven, pero cuando es mayor, envejece y sigue sufriendo esa violencia o se agregan nuevas violencias, la consecuencia de tal violencia es exponencialmente mayor. El tema de interseccionalidad no solamente con violencia, con la pobreza, por ejemplo, donde las mujeres también sufren mucho más de pobreza cuando envejecen. Una mujer que no estuvo dentro del marco laboral, o sí, incluso estando dentro del marco laboral, pero gana mucho menos que el hombre, cuando envejece y sale y recibe una jubilación, cuando la recibe, una pensión o una jubilación, recibe menos que el hombre, nunca, nunca es suficiente para vivir de una forma digna. Es decir, una mujer, ya por el hecho de ser mujer, cuando es mayor, entra directamente en una situación de pobreza. Y por supuesto está el tema enorme que es el tema de discriminación por edad, ujú. donde no está reconocido o no estuvo reconocido hasta el 2021 en ningún documento de derechos, pero hubo una resolución en el Consejo de Derechos Humanos reconociendo al edadismo o al Mm, viejismo, como lo llamamos en Argentina, el edadismo como un tema de discriminación por edad que hay que tomarlo en cuenta. Y eso falta. Y cuando tomas al edadismo junto con mentalismo o sexismo, realmente ahí es donde las intersecciones toman mucha importancia en la vida de las personas mayores. ya, ok, bueno, muchísimas gracias, Silvia. Creo que lo ha explicado muy bien. Es un tema justamente que sí, que no hablamos lo suficiente y me alegro realmente escuchar que finalmente haya esta posibilidad de tener un instrumento más efectivo, ¿no? Lo que Dime, tenemos dime. y debe ser efectivo, lo que tenemos que aspirar es a eliminar. Sí, Se habla mucho de combatir el ajá, edadismo, pero la verdad es que tenemos que aspirar a eliminarlo y realmente no tolerarlo, porque la verdad es que cosas que incluso ya no se toleran en discriminación contra la mujer, pero cuando se trata de personas mayores es como, lo toleramos, sí. o incluso están en la legislación. Hay temas de discriminación que por ley son legales, como ¿Puedes salir. darme un ejemplo de eso? Porque yo creo que hay mucho edadismo que la gente ni se da cuenta, ¿no? En la manera en que hablamos o incluso un tema que a mí me interesa mucho, como tú sabes, es toda la idea de que el envejecimiento de la población es una amenaza a la economía. No tenemos eh, datos que muestran eso, pero lo decimos todos los días. Así que, La evidencia muestra lo contrario, que en exacto, exacto. realidad que las Entonces, personas mayores contribuyen, son agentes activos en la sociedad totalmente. y sin embargo, en muchos países, en la mayoría de los países, nos obligan a salir del mercado laboral a una edad determinada. Es más, si no me equivoco, en México es bastante, es antes que en Europa.
Hay países en Latinoamérica donde ya a los 60 nos obligan a salir a la jubilación. En Europa en general es a los 65, algunos a los 67. Pero el problema es justamente eso. No debe haber una edad cronológica fija donde las cosas paran para uno. Yo puedo tener 66, que es mi edad real. Tengo 66 años y soy totalmente capaz de seguir trabajando y quiero seguir trabajando. Sin embargo, no puedo buscar trabajo porque nadie me va a emplear, porque ya estoy fuera de la edad legal de trabajar. Pero puede haber otra gente de 55 años que a lo mejor están en mala salud, que no pueden trabajar y deberían ser, poder salir a la jubilación con apoyo porque no pueden trabajar. Es decir, Ujú. hay que encontrar una forma que sea flexible de poder ayudar a ellos que no pueden trabajar, pero también de facilitar a ellos que pueden y quieren trabajar, de poder seguir haciendo, porque no solamente es para mí personalmente, yo creo que también la sociedad nos necesita. Sí, claro. Y en muchos países también hay todo el tema de muchas personas mayores trabajando en el no formal, ¿no? En el sector no formal. Y esto es otro tema Es distinto, un, pero muy, muy importante también. es un tema muy importante y también que nos trae al tema también de la protección social, donde mucha gente que por más que tenga 70, 75 años van a seguir trabajando porque no reciben ninguna pensión, ninguna jubilación, ninguna pensión digna. Entonces tienen que seguir trabajando y por la mayoría de las veces son justamente trabajos en el mercado que se llama gris, o en el mercado Ujú. informal. Y, y hay que reconocer que es una realidad. Pero también está todo el otro tema de que trabajamos como voluntarios o voluntarias que esperan que seamos voluntarios o voluntarias sin, sin ningún reconocimiento de tal. O en el tema de cuidados, donde es una cosa, realmente un tema de mujeres de todas las edades. Siempre estamos cuidando a los niños, a los maridos, a los padres, a nuestros padres, abuelos o a nuestros nietos. Y es un tema donde yo digo siempre, si las mujeres mayores salieran de huelga un día entero, realmente la sociedad pararía ese día. Totalmente. Y esto sí es un área en que México está haciendo muchos esfuerzos. Están realmente apoyando mucho los sistemas de cuidado y promoviendo el tema a nivel global. Así que esto es algo que creo que México puede compartir muchas lecciones. Tengo una pregunta más, Silvia, ya que estábamos hablando un poco de edadismo. Quería decir aquí que el edadismo afecta no solamente a las personas mayores, pero también afecta a las jóvenes, los y las jóvenes. Eso no quiere decir que no necesitamos medidas especiales para las personas mayores, pero háblanos un poquito de ese tema y tu opinión. Es cierto, el edadismo, y justamente por eso llaman edadismo y por eso no lo llama la OMS viejismo, porque viejismo es Ujú. realmente concentrado sobre las personas mayores. Edadismo se refiere a todas las edades. Y la discriminación es mala cuando es a cualquier Punto. edad o full stop, exacto, es punto, punto final, es mala. Y realmente hay discriminación que es mutua, pero es una cuestión, pero yo creo que la representación mediática de una guerra intergeneracional es más grande que la realidad, Ujú. que en la realidad hay una relación intergeneracional que es muy fuerte, que existe y que es muy natural, pero que por cierta forma, por, por poder tener títulos, nos quieren convencer que estamos en una
en una guerra entre generaciones, y que no lo es tal. Es decir, por un lado. Por otro lado, no es que hayan sido relaciones ideales, nunca. Hubo siempre, siempre hubo conflictos entre generaciones porque es normal, pero yo creo que justamente con el avenir también de las tecnologías y de comunicación y de realmente el hecho de que uno vive mucho más tiempo, hay muchas más relaciones entre abuelos, abuelas y nietos, nietas, que realmente conducen a una relación intergeneracional mucho más profunda y positiva, y es realmente hay que remarcarlo y hay que traerlo también al frente, a la visibilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Y con este elemento positivo vamos a cerrar la entrevista, porque en principio la idea es de poner las cosas de manera breve, pero realmente ha sido siempre un lujo, Silvia, hablar contigo. Gracias por todo lo que tú haces en defensa a los derechos de las personas mayores, el libro que ha escrito que las personas pueden buscar. Gracias, Muchas Silvia. gracias, Alana. Gracias a ustedes y suerte.